Mi nombre es Erika Chipantaxi, estudiante de la carrera de Contabilidad del Instituto Superior Universitario Sucre. Hoy les hablaré sobre el libro de microeconomía de Hugo Grabal, el tema número 20, que trata sobre la teoría de la agencia, teoría de contratos y la de la empresa. Como primer punto tenemos la crítica de la teoría de la empresa. Ante todo, la teoría clásica es el enfoque de la administración empresarial impulsado principalmente por Henry Fayol, la cual llegó para reformar toda la administración científica. Esta teoría, también llamada escuela clásica, está enfocada en la eficiencia, la organización, que se ocupa principalmente de hacer énfasis en la estructura y las funciones que deben registrarse para alcanzar los resultados deseados en el comercio internacional. Ustedes se preguntarán cuáles son las críticas de la teoría clásica y tenemos que son las siguientes. 1. Propiedad. Una empresa puede ser propiedad de un único individuo o de pequeños grupos, siendo cada propietario responsable de las deudas de la empresa, con todo su patrimonio. Alternativamente, la empresa puede ser propiedad de un número indeterminado de personas, desde unos pocos a varios miles, con responsabilidad limitada al valor de sus acciones en la empresa, que pueden vender y comprar con el mercado bursátil. Partes de las acciones de todos ellos pueden pertenecer a otras empresas u organizaciones financieras, como fondos de pensiones y compañías de seguro. 2. Control. Cuando la empresa es propiedad de un pequeño grupo o un único grupo, es probable que el control general sea ejercido por un individuo con una participación importante en la propiedad. Cuando la propiedad se reparte entre muchos individuos, el control general será ejercido por un consejo de administración, que actúa en principio como representante fiduciario de la propiedad e incluye a empleados de la empresa, altos ejecutivos y consejeros externos. Cuando la empresa pertenece parcialmente a otra empresa, a una organización financiera, algunos miembros de este grupo tendrán normalmente representantes en el consejo. 3. La organización. Existirá una estructura jerárquica entre las personas que realizan directamente las actividades básicas de producción, venta de mercancía y compra de factores por un lado, y los individuos que ejercen el control general por el otro lado. Esto pretende desempeñar una serie de funciones: convertir los objetivos de políticas generales definidas por los controladores de planes específicos, coordinar actividades independientes en los niveles inferiores y garantizar la coherencia de los planes. Controlar el rendimiento, transmitir información sobre el mismo a los controladores de aplicación, sistemas de inventarios, y ofrecer información con la que definir los objetivos de la política general. En cuanto mayor sea la escala, mayor sea la diversidad de actividad. 4. La información. Las operaciones de la empresa generarán información y también se emprenderán actividades para conseguir información, como el estudio del mercado, investigación y desarrollo tecnológico. Esta información debe ser trasladada a aquellas partes de la empresa que es necesario para tomar decisiones. 5. Tenemos el conflicto. Los objetivos, planes y decisiones serán definidos o tomados por más de un individuo. Pueden surgir conflictos entre estos individuos por uno o por otras razones siguientes. Debido a la falta de información objetiva, la creencia puede diferir sobre los posibles resultados de las decisiones y su probabilidad relativa. Es posible que los individuos tengan distintas órdenes de preferencia sobre los resultados de una decisión. Esta última fuente de conflicto se debe a su vez al hecho de que un resultado dado de una decisión puede beneficiar a los distintos responsables de la toma de decisiones y distintas maneras de forma, que solo se puede evitar el conflicto si subordinan sus intereses personales a un objetivo común, posiblemente el de los accionistas de la misma empresa. Además, aunque los participantes directos en el proceso de la toma de decisiones suelen ser los ejecutivos de una empresa, normalmente habrán otros grupos que pueden influir en su comportamiento sobre la determinación de decisiones.
La descripción de la empresa implícita en la teoría de la maximización de beneficios parece incluir pocas cuestiones de este tipo. No se dice nada sobre el control a la estructura de organización y se adopta una visión muy limitada de la naturaleza de la propiedad. Parece suponer que independientemente de la cual sea la naturaleza de la propiedad, la empresa siempre quiere actuar a favor de los mejores intereses de sus propietarios, es decir, los receptores de la renta residual, que no existe ningún problema organizativo para trasladar ese objetivo a las decisiones. La crítica más importante es que la teoría clásica nos puede ayudar a analizar las cuestiones que surgen de la naturaleza de la empresa en sí misma y que resulta de intereses, tienen importancia independiente de que afecta cualitativamente a la forma de las relaciones entre las demandas de los factores de ofertas y productos de la empresa. Entre los más importantes tenemos los siguientes. Las consecuencias de la separación de la propiedad y el control, la estructura de capital de la empresa, es decir, la combinación adecuada de la deuda y recursos propios, la estructura interna y la organización de la empresa, porque es necesario una jerarquía y cuál es la arquitectura más eficiente de la estructura de la toma de decisiones dentro de la empresa, los límites de la empresa en la propiedad de la naturaleza, si se puede ahorrar costes de transacción integrado, actividades dentro de la empresa y el mercado de trabajo interno de la misma empresa. Tenemos también la teoría de la agencia y separación de la propiedad y el control. La teoría clásica de la empresa parte de la idea de un individuo central que es propietario de los activos de una empresa. Financia ahorrando y pidiendo prestado. Recibe como renta los beneficios del negocio. Emplea factores productivos, asume riesgos y controla a la empresa. Se ha generalizado una visión distinta de la naturaleza del capitalismo que obtiene su fuerza del crecimiento, tamaño de la empresa y de la concentración de las actividades económicas. Aunque las empresas pertenecientes a un único individuo y controladas por este pueden seguir constituidas, la mayoría de las unidades empresariales. La mayor parte de las actividades económicas es controlar por grandes corporaciones, cuyas características distintivas es el divorcio entre la propiedad y el control. La propiedad de la empresa son los accionistas que pueden ser miles de individuos o agentes que cada uno de los mismos tienen una proporción muy pequeña de los recursos propios totales de la empresa. Asumen los riesgos en el sentido de las fluctuaciones de los beneficios de la empresa, generan fluctuaciones en sus rentas que obtienen de las empresas. Estos también aportan el capital de riesgo para nuevas inversiones, ya sea comprando nuevas emisiones de acciones o más habitual renunciando a beneficios los cuales se reinvertirán en el negocio. Por otra parte, al diversificarse sus tenencias de acción entre diversas empresas, reduce el riesgo de la cartera general. La teoría de contratos, conocida como la economía de la información, estudia la consecuencia de las existencias asimétricas de la información entre diversos agentes económicos. Tenemos aquí que es el principal y el agente, sobre la eficiencia de la relación que establece. En estas situaciones, los agentes intentan sobrellevar la ignorancia de cierta información relevante, tomando decisiones diseñadas para adquirir nueva información y evitar los costos de su ignorancia. La teoría de contratos es de gran utilidad en el momento de estudiar los vínculos contractuales que se presentan diariamente en la sociedad, porque de esto depende el buen funcionamiento de la relación productiva e institucional. Por medio de los mismos contratos bien elaborados, es posible que se dé una asignación más apropiada y eficiente. La productividad decrece y los costos se elevan, superando así los precios y generando pérdidas. Como todas las relaciones contractuales, se realizan teniendo en cuenta el factor confianza. Es de suma importancia tratar por medio de los términos de un contrato eliminar las asimetrías de información que pueden
presentarse. La presencia de estas asimetrías va en detrimento del buen desempeño de la sociedad y genera incertidumbre con respecto a los resultados de la relación. Al reducir las asimetrías de información existentes, se reducen los costos y los riesgos. En la teoría de contrato, la información juega un papel muy importante y fundamental en la estructuración de las relaciones entre agentes. Por información se entiende al conjunto de variables verificables que se observan en la relación contractual. La información puede ser simétrica o asimétrica, completa o incompleta, y perfecta o imperfecta. La información asimétrica se refiere a una situación en la cual las dos partes de una relación no comparten el mismo nivel de información. En el caso contrario, existe simetría en la información. La presencia de asimetría en la información al momento de elaborar un contrato genera tres tipos de situaciones. El primero, el riesgo moral, se presenta en dos casos. Primero, en la acción del agente. No es verificable, es decir, el principal no puede controlar el comportamiento del agente. Y el segundo, después de firmarlo el contrato, el agente adquiere información privada de que el principal ignora y que beneficia solamente al agente. Esto es detrimento de la utilidad del principal. 2. La selección adversa se presenta en las ocasiones en las que el agente tiene acceso a la información privada relevante antes de elaborar el contrato. Y como último punto tenemos un agente envía señales al principal antes de elaborar el contrato con el fin de relevar la información privada que posee. Todo esto con el fin de adquirir beneficios mayores. Un modelo de riesgo moral de los contratos directivos. Una situación de riesgo moral se presenta cuando, una vez establecido un contrato entre un principal y un agente, el primero no puede controlar las acciones del segundo, ni ciertos aspectos del entorno. Y lo que es esencial, las acciones del agente no se pueden especificar en los términos del contrato. Las secuencias de la etapa de un problema de riesgo de acción oculta tenemos aquí. Primero, el principal diseña el contrato, que solo puede incluir variables verificables, para que en el caso de que sea violado pueda reclamar ante un tercero. Luego, el agente acepta o rechaza el contrato. En este modelo no hay espacio para la negación. Si el agente acepta, se compromete a hacer el esfuerzo, que el principal no puede verificar. Luego, se producen los resultados en parte determinados en forma aleatoria, en parte por el esfuerzo del agente. El principal observa los resultados, pero no puede determinar el nivel de esfuerzo del agente. Como por ejemplo, si el principal ofrece un salario fijo, el agente no estaría interesado en hacer el mayor esfuerzo. La elección que maximiza sus beneficios es hacer el menor esfuerzo posible. El problema de riesgo moral surge del conflicto de intereses entre principal y agente. Para el principal, el pago es un costo, para el agente es un ingreso. De forma análoga, al principal le interesa que el agente haga un esfuerzo, mientras que a este le interesa minimizar su esfuerzo. A menos que el principal logre diseñar un esquema de incentivos que induzcan a la gente a hacer su mejor esfuerzo, este elegiría siempre esforzarse lo menos posible. El riesgo moral se ha analizado ampliamente en los últimos 30 años, pero su reconocimiento se remonta a los comienzos de la ciencia económica. Con Adam Smith en el año de 1994, se refiere así a los socios de las sociedades por acciones. La mayor parte de estos accionistas no se interesan en sus asuntos y están satisfechos por recibir el dividendo semestral o el dividendo anual de los directivos considerados convenientes pagarles. Esta ausencia total de convenientes y riesgos más allá de una suma limitada anima a muchas personas a volverse empresarios en una sociedad por acciones, personas que en ningún caso arriesgarían su fortuna en una sociedad particular. Ahora bien,
Esto no es razonable esperar que los directivos de estas compañías, al manejar mucho dinero de otras personas, que de ellos mismos lo vigilen con el mismo ansioso cuidado con el que frecuentemente vigilan el suyo. Los socios de una empresa particular. En consecuencia, el manejo, el manejo de los negocios de compañías siempre están caracterizados en alguna medida por la negligencia y la prodigalidad. También tenemos en el contrato óptimo tenemos partes muy esenciales, que son el salario depende de los resultados de la venta. El contrato debe ofrecer una utilidad mayor a la utilidad de reserva, esto es, la restricción de participación y la racionalidad individual. El contrato debe ofrecer una utilidad más alta para el esfuerzo más alto, esto es, la restricción de incentivos. Tenemos también la teoría de la gente. Permite mejorar nuestra comprensión de la empresa, especialmente en el área de mercadeo. Se utiliza como una plataforma conceptual para modelar situaciones en el área de administración del personal del mercadeo y el manejo de los canales y las relaciones proveedores y clientes. El dominio de la teoría de juegos no es un requisito, sino que es para poder utilizar la teoría de agencia y modelar las situaciones concretas. La teoría de agencia junto a la teoría de costos, transacción, propiedad y contrato incompleto constituye un fundamental en la economía institucional y del enfoque económico de la organización. En cualquier interacción económica se puede identificar dos partes, el agente y el principal, como ya lo habíamos hablado anteriormente. En la teoría de contratos, el agente realiza ciertas acciones por cuenta propia, el cual necesariamente se debe delegar la autoridad. Como los intereses de agente y principal divergentes, el hecho de delegar la autoridad implica que los objetivos del principal queden realizados no en un 100%. Esta pérdida se llama la pérdida de la agencia. La teoría específica es un mecanismo que debe ser usado para minimizar la pérdida de la agencia. La teoría de la agencia mejorará la comprensión de las organizaciones y funcionamientos. Jensen y Meichlin en el año de 1996, Furubot y Richardson en 1998 y Petersen en 1995. Estos fueron unos críticos de la teoría de la agencia. Ellos nos indican las respuestas sobre lo cual está constituida la TAP. Son minimalistas y restrictivos, dejan fuera una gran diversidad de la motivación humana. Donaldson, en el año de 1990, la teoría de la agencia sirve de plataforma teórica en una serie de estudios en economía y teoría de organización, en particular para las finanzas, comportamientos organizacionales y mercadeo. Al mismo tiempo, la literatura muestra que el uso de la teoría de la agencia para un análisis de problemática organizacional todavía es un poco reducido. La explicación es un choque conceptual entre esta teoría originada en la economía y la teoría organizacional del carácter estructuralista, funcional y sistemático. La economía se basa en el individualismo metodológico. Entienden los fenómenos sociales como resultados de la acción, consciente que las personas desconfían de la unidad de análisis, más amplio que las personas, como por ejemplo la organización. En cambio, la teoría organizacional de inspiración psicológica concibe a la organización como entidades que tienen propósitos y pueden ser las unidades analistas. La divergencia entre los enfoques abarca también los problemas de la cooperación y la motivación. La teoría de agencia se centra en los intereses de los actores y en el conflicto que dificulta la cooperación entre ellos. El cambio de la teoría organizacional tradicional ve a la cooperación en la organización como algo natural y se limita a averiguar cómo se puede estructurar mejor el equipo de la empresa para lograr la máxima eficiencia. La teoría de agencia reduce la motivación
a la búsqueda de la riqueza, estatus, tiempo libre y asume como la conducta individual en el oportunismo y la persona debe ser controlada con el monitoreo y los incentivos. Es la teoría X de M.C. Gregor en el año de 1969. Para la teoría organizacional, la gama de la motivación es una amplia. Donaldson, en 1990, todas estas diferencias de enfoque constituyen obstáculos para los administradores. Una más consiste en que la teoría de la agencia, desarrollada por los economistas, tiene un alto grado de la formalización. La primera hipótesis consiste en lo siguiente. Si bien un curso de la teoría de juego es deseable para entender y crear los modelos basados en la teoría de la agencia, no es indispensable. La segunda hipótesis, las diferencias supuestas entre la teoría organizacional tradicional y la teoría de las agencias se sienten menos en el mercado, por lo cual su aplicación puede traer beneficios en esta tarea. El objetivo de este trabajo consiste en determinar la aplicabilidad de la TAP para modelar y desarrollar estrategias en el área del mercado. Se inicia con la descripción de los conceptos básicos de la teoría y un modelo de la agencia, explicado paso a paso. Luego se discute sus aplicaciones en el mercadeo. Las conclusiones resumen la discusión.